Legato, legato, legato. Ok, señores, disfruten, yo me voy. Se va. Sí, nos dejan aquí para poder conversar más calmado. Bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy con Javier Vidal, un invitado de lujo que para mí es muy importante tenerlo acá porque es como un padre, ha sido un guía, es un amigo, es una fuente de consulta, es alguien que me regaña, es alguien que tengo siempre las puertas abiertas en su casa y eso para mí es un orgullo decirlo porque sé que no es para todo el mundo y yo procuro valorarlo mucho y bueno, aquí vamos a hablar hasta que nos callen. Hasta que nos callen. Sí, porque sabes que este concepto nace hasta un poco... que nos cansemos de hablar también. Que pocas veces nos cansamos, pero, Sí. pero este concepto nace un poco de yo buscando cómo relacionarme con el público desde más un José Manuel que un personaje o algo pensaba, bueno, hay gente que habla como de intensidades y eso está bien, hay gente que habla de mises y eso es chévere y hay gente que habla de nada y bueno, lamentándolo mucha gente que lo acepta, sí, pero aquí yo quería hablar de todo hasta que nos callaran, pues entonces esta es la idea. Gracias, Javi, primero, por aceptar. Gracias por la invitación. Y además me parece muy bello, hermoso, muy interesante que tú tengas un podcast de este tipo, creando contenidos con artistas, empezando por artistas o comunicadores, Sí. que al fin y al cabo somos lo mismo. Es decir, el arte es comunicación, la comunicación es un arte. Mira. Mirando. Una de las cosas que yo quería aprovechar de tenerte aquí es porque tú tienes el aval académico, intelectual, de carrera, de trayectoria, de poder hablar de muchas cosas. Y yo, a pesar de conocer toda tu carrera y de saber y haber conversado tanto, quería aprovechar de tenerte para hablar del Javier maestro, del Javier que tiene una percepción interesante de casi todo. Y cuando no digo todo es porque hay otras cosas en las que nos encontramos porque precisamente es lo interesante de la vida. Pero quería hablar contigo de la libertad. Quería hablar contigo de el artista. Quiero hablar contigo de la igualdad, de la equitatividad. Podríamos comenzar un poco podríamos poner como libertad versus igualdad. Esta cosa de soy libre y puedo decir lo que me dé la gana sin responsabilidad alguna. Y versus tenemos que ser iguales aunque yo no haga el mismo esfuerzo que tú. ¿Qué piensas de eso? Sí. La triada masónica de Robespierre, ¿no? Liberté, igualité, fraternité. Al fraternité realmente nunca le paramos mucha bola y queda como en esa concepción, esa estructura binaria que tenemos los seres humanos, ¿no? Igualdad y libertad, que ninguna de las dos son absolutas, es decir, no hay libertad absoluta, no hay igualdad absoluta, es decir, la persona que diga que yo soy libre, no, es mentira. Tienes libertades, algunas libertades. Y la igualdad, pues bueno, si la dividimos primero en los bloques genéricos, es decir, están los hombres y las mujeres, que somos diferentes, ahí ya empieza. Y después tenemos la huella de identidad, ¿no? Que nos hace completamente diferentes a todos. Luego, realmente la igualdad no existe, porque vamos a pasar a la libertad, ¿no? Es decir, lo que hay es una igualdad de oportunidades, de repente, es decir, fíjate tú que la igualdad han tenido que buscarle como calificativos, igualdad de oportunidades, igualdades sociales, igualdad de géneros, bueno, igualdad económica. Igualdad económica, ¿no? Lo de igualdad de géneros es que vuelvo otra vez, es decir, ¿cómo va a haber igualdad económica si las mujeres paren y los hombres no? Es decir, como cosa elemental. Pero la libertad, que es lo que, bueno, vamos a hablar un poco de ella. ¿Qué es ser libre? Bueno, es que ser libre es imposible de ser libre. ¿Por qué? Porque y ahí entra Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, tiene también el anatema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad individual y después, por supuesto, una responsabilidad social. Es decir, yo me caso con Daniela, entonces, pero yo soy libre, no. Tienes una responsabilidad con la pareja y después vas a tener una responsabilidad con los hijos que vas a procrear. No, es que yo quiero ser libre, quiero hacer lo que me da la gana. No puedes hacer lo que te da la gana porque decidiste realmente tomar. Para ser libre, no sé, una anacoreta, me imagino una anacoreta que se vaya prácticamente de la sociedad, del mundo, se interne
en el centro del Ávila, una cosa ahí en una cueva, y con todo y eso, es decir, se va a convertir en un esclavo de su propia libertad. De su propia existencia. No, porque claro, porque bueno, no, sí, pero es decir, esa cosa de que, bueno, si tuviéramos libertad, dice, yo quiero convertirme ahora en guacamaya, es decir, no puedo. Que y eso es lo que está pasando, además. O sea, no, hay bueno, unos casos en guacamaya no sé aún, pero sí en perro, en gato, en vaca. Hay gente que hasta pero esos son casos que se sienten árboles, que se sienten plantas. Sí. No, pero eso es lo que necesita un psiquiatra. No otra letrica más en la comunidad LGBT+, ¿no? Sí. Claro, el plus. Con mucho respeto a la comunidad, no es nada. No, claro que, pero a medida que le extienden, se vuelve delicado. Porque entre la neolingüística y toda esta caterva, ¿no? Es decir, ya casi neofascista, porque al final, queriendo ser libres, es decir, se convierten en unos neofascistas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tienes que decir esto, porque no puedes decir esto. Y tenemos que pensar así. Yo he hablado con personas que entran en ciertos grupos, que se puede llamar sectas, porque eso es un grupo, eso es una secta, un líder y diga lo que diga, eso es, y no hay manera de contradecirlo, que me han dicho, pero de las cosas más absurdas, como que nunca nada con la derecha, porque la derecha es esto y lo otro y no sé qué cosa, y la izquierda dice, mira, pero este líder de izquierda está mal, está comprobado que está mal. Sí, pero no, para la derecha nada. Y entonces dices, eres libre, porque a partir de dónde, de entrar en un pensamiento, ¿no? Sientes que eres libre, pero si estás atado a ese pensamiento, no lo eres del todo, y si no puedes contradecirlo, ¿no? Y yo pensaba con respecto a la responsabilidad, Javi, en estos tiempos, que parte del nacimiento de este podcast es buscar, no es una cosa de ser mejor, te voy a demostrar cómo, no es desde ahí, es más de qué hago yo criticando a los que comunican de manera irresponsable sin yo mostrar otra faceta, decir, así se puede hacer comunicación también y se pueden hacer cosas interesantes sin burlarse de nadie, sin menospreciar a alguien. Hoy en día, el humor, y es algo a lo que quiero que vayamos, está muy desatado y se ha amplificado, ¿no? El tema de todo es humor y no tengo que explicar nada, porque si alguien se ríe, tengo el derecho de hacerlo reír y esa persona tiene el derecho de hacerse reír, aunque me burle de personas con parálisis cerebral, aunque me burle de niños con síndrome de Down, aunque me burle de ancianos, aunque me burle de personas que por algún accidente o por nacimiento les falta alguna extensión del cuerpo. Y eso está avalado, entre comillas, por un público y una comunidad que dice, bueno, a mí me da risa y el estandopero irresponsable o el podcatero irresponsable o los podcateros irresponsables tienen derecho a decirlo, porque es que estamos en un momento de libertad y necesitamos libertad y eso es la libertad, poder decir lo que me dé la gana. ¿Eso es? Es un tema... Es un temazo, ¿no? Porque, bueno, es decir, humor y comedia, ¿no? Si nos vamos a Aristófanes, ¿no? Es decir, porque primero nació la épica, después vino la tragedia, y después, claro, Aristófanes, digo, bueno, esta gente tan seria, ¿verdad? Y comenzó a burlarse de los dramaturgos. Comenzó él como a burlarse de que porque tienes que ser tan serio, Esquilo, porque las tienes nubes, que ser las ranas. Todo, ¿no? Y después, claro, después fue comenzando a darse cuenta de que qué conexión tengo yo con el humor, con el pueblo, con el público, ¿no? Con el público, ese público que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Cuando comenzó al siglo V, pero bueno. Y claro, pero ¿qué pasa? Había burla, pero claro, había belleza, había poesía, había arte. También teníamos que tener que colocar esto sobre la mesa, porque ¿qué era lo que comenzó? Y después lo agarraron los comediantes romanos, ¿no? Plauto, etcétera, ¿no? Y que empezaron a ver esas personas diferentes, ¿no? Que comenzaron a darse cuenta de que era gracioso. Entonces fue cuando colocaron a un cartaginés hablando en latín, claro. Era como poner a un maracucho hablando. ¿Por qué? Porque no habla bien del todo. Y eso producía, ¿no? Después pusieron a un tartamudo, que también es un defecto realmente, es decir, lingüístico, tal, pero era muy gracioso, ¿no? Después pusieron a un cojo, después pusieron a los gemelos, la famosa pieza de los gemelos. Es decir, el humor fue comenzando a tener contacto menos con la épica, es decir, hablar
contacto con los dioses, el héroe, el justiciero y el contacto con el público, ¿no? Eso se fue extendiendo realmente, es decir, cuando Lope de Vega lo coloca también en su poética, ¿no? Cuando habla de la tragicomedia, es decir, eran trágicos, pero habían siempre dos cómicos que hacían reír, ¿no? Pero volvemos otra vez a Sartre, es decir, está la responsabilidad de manejar ese humor, ¿no? Que ese humor puede tener toxicidad, ser tóxico, ¿no? Tener cierta toxicidad. Ahí, claro, se ha creado también una especie de contra, utilizo la palabra anatema, pero no me gusta utilizarla del todo, ¿no? Una reacción, una reacción con toda esta nueva visión de la corrección política, que creo que es uno de los grandes males que también hemos tenido. La corrección política creo que no nos ha llevado a mucho. Y quien ha sufrido más de la corrección política ha sido, creo que, el humor, ¿no? Es decir, hoy por hoy, hacer un chiste de gocho, ya no, hacer un chiste de gallegos, ya. Pero claro, hubo una época que realmente la base, ¿no? era pues gracioso, Sí, ¿no? sí. Es decir, ¿cuál es la mejor universidad del mundo? La Universidad de Santiago. ¿Por qué? Porque entran gallegos y terminan graduados. Y ahí todo, ¡ah! Sí. Hoy en día no puedo decir, y hoy en día no hace gracia a nadie. No. Eso fue una época. Y yo creo que también así como la tragedia es global, es decir, la tragedia tanto en Japón como en el Medio Oriente, como en Venezuela, es igual, es decir, no hay fronteras. El humor sí que tiene fronteras y tiene épocas. Es decir, volvemos, es decir, tú montas una pieza de Aristófanes y va a costar, aquí va a costar para hacer reír a la gente. No es lo mismo. Y también, si hay un humor, como puede ser el humor de George Harris, que es tan venezolano y agresivo caribeño, cuando vas a un país como el sur, pues no se entiende. Es decir, el humor es nacional, el humor tiene fronteras y el humor también tiene responsabilidades hoy en día, mucho más que a lo mejor que antes. Pero no sé y si... con la banderita del humor también no puedes tú agredir. Es que eso es lo que voy. No sé. a comunidades, sino agredir también a personas. Claro, pero es que eso es a lo que me refiero con respecto al humor y haciendo... No quiero hacer una cátedra moral No, aquí. no. Ay, ahora San Javier del Es que Valle. esa es la cosa. Yo no tengo el contenido increíble que tienes tú, ni tan profundo, o sea, y es la aspiración, pero... Y me cuesta a veces fundamentar cuando converso sobre esto, porque tampoco es una cosa moral, no es una cosa de hacer juicio, no es una cosa de señalar, es una cosa de buscar la responsabilidad. Que hoy en día ser responsable es como eres un tonto, porque es que no hay que ser responsable porque el humor es todo y yo me puedo reír y burlarme de todo, porque ahí... El todo vale de la posmodernidad. Es decir, y la responsabilidad, por ejemplo, de un artista en estos tiempos con respecto a lo que es la comedia y el humor. Es decir, no, yo hago lo que sea porque como me está funcionando y me ven en YouTube o me van a ver en los shows o tengo muchos seguidores en las redes sociales, tengo derecho a hacer y decir lo que me dé la gana porque precisamente a partir de decir lo que me da la gana, he creado esta comunidad. Entonces siempre voy a estar jugando en un borderline ahí importante y heavy que le estoy haciendo daño a muchas personas, pero como estoy alimentando a mi comunidad, no me interesa. Hay una cosa que es la responsabilidad también del artista, ¿no? Porque me estás llevando al circo romano. ¿Por qué nace el circo romano? Por querer hacer concesiones al público, ¿no? Es decir, las tragedias griegas, las tragedias griegas cuando hablaban de que Edipo se arranca los ojos, no se lo arrancaba en escena, se decía y después venía él, ¿no? Shakespeare igual, en Ricardo III no se ve cómo matan a los hijos del rey, sino dicen se mató. Cuando vienen ya después John Ford y toda esa, los shakespearianos comenzaron a hacerlo en escena. Y entonces el público cada vez quería más sangre, ¿no? Hasta que es lo que pasó con el circo, ¿no? Es decir, cuando se cierra el teatro. Es decir, empezó primero con una cuestión escenográfica, coreográfica, empezaron a decir la sangre eran cintas rojas, pero el público quería cada vez más. Y entonces cada vez más era degradar más al público hasta que comenzó a ver sangre de verdad.
porque el público quería sangre. Y entonces, claro, fue cuando pelear con leones, pelear hasta que Yo una vez llegué a leer se en un mataran. libro... Y el público, pues Ujú. bueno, levantaba Y es como, si es lo que quiere la mayoría, hay que levantaba, es dárselo. decir, mátenlo, Sí. porque queremos sangre. Y eso es algo que la responsabilidad del artista, es decir, queda por el suelo. El panem et circenses del Imperio Romano llevó no solamente a la decadencia del teatro, sino al espejo de esa decadencia del teatro que reflejaba a una sociedad que cayó completamente en la decadencia cuando llegaron los bárbaros. Llegaron los bárbaros y encontraron una sociedad completamente decadente. Y el teatro desaparecía. Es decir, Séneca leía a Nerón y Nerón tocaba la lira y ese era el teatro que se hacía. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no quería texto. Quería sangre. Y eso es una cosa que el artista tiene que tener responsabilidad. Cuando esa cosa que el artista, yo lleno todo el poliedro con la cuestión, ok, chévere, te aplaudo, yo también quisiera, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cuál es el contenido? Como estas cosas porque esto también es un nuevo circo. No, tú abres y tú dices, bueno, aquí todo el mundo está haciendo, ¿no? Y todo el mundo habla tonterías, banalidades. Y sin problema lo montan. Cuestiones agresivas. Recientemente tenemos una cuestión de dos adolescentes hablando de la muerte de la madre de uno. Y bueno, ¿dónde está la responsabilidad? Porque yo tampoco... Es decir, si hay algo que... Es decir, ponerle leyes. No hay que ponerle leyes. Es decir, hay que instruir, hay que formar al artista, al comunicador, para saber cuál es, pero hasta es que cierto punto. Eso es a lo que voy. hacer. Para las personas que nos están viendo, contextualizarlas rápidamente. Bueno. Hay un caso que en este momento está siendo muy, muy fuerte en nuestra sociedad y es que dos chamitas de 16 años aproximadamente eran enemigas o se lanzaban como puntas en TikTok. Una de ellas, la madre le dio cáncer, lo comunicó de manera responsable diciendo como, bueno, me retiro de este juego de pelea y de cosas por las redes porque me voy a enfocar en lo de mi mamá. Y la otra chama al parecer se quedó pegada y se empezó a burlar de la mamá con cáncer, no sé qué. Al tiempo la madre fallece y bueno, se entera todo el mundo porque bueno, la chama tiene sus seguidores y la otra, la con la que jugaba a ser enemigo, pues se ha comenzado a grabar burlándose de la mamá con cáncer diciendo una cantidad de barbaridades, ha sido solicitada por el Ministerio Público, Es toda que una eso es situación. criminal. Claro, pero es que es a lo que voy. La niña tiene, yo no estoy defendiendo a nadie, jamás defendería eso. Sí. Lo que estoy diciendo es, analizando la situación, pienso y digo, esto es una niña de 16. Los podcasts irresponsables en donde se burlan de chamos con parálisis facia cerebral, los chamos que son síndrome de Down o las personas que sí son, le falta alguna extremidad. Todas estas cosas que se burlan y que es la comedia o su contenido es a partir de me burlo y miento y soy cruel y como se me ríen y piden sangre porque piden el dedo hacia arriba, les doy sangre. Esa chama en Yaracuy, como en Caracas, como en Berlín, que quiere ser famosa, que quiere ser comunicadora, que quiere seguidores, que quiere tener un alcance piensa que es por ahí. Piensa que si esa persona le está yendo bien, siendo irresponsable y burlándose de los chamos con parálisis cerebral, ¿cuál es el problema que yo me burle de una mamá con cáncer? Porque es que es casi lo mismo, pero no, porque bueno, ellos se burlan de eso, pero a mí me parece divertido esta señora con cáncer. Y si ellos lo están haciendo y el Ministerio Público no los busca, y si tienen público, y si veo además por las redes que llenaron un show en varios países, que llenan shows en varios países, haciendo eso mismo, porque yo he llegado a ver videos de estos irresponsables, de personas que hacen ese tipo de shows, que parte del show es como ya van, miren este video, escuchen esta nota de voz, se escucha a alguien como con parálisis cerebral, con dificultad para conversar, y son remates de chistes sobre lo que está conversando esa persona, y escuchas las risas de la gente. Entonces, esta chama, no sé, Javier, porque por eso te invité hoy, o sea, no es quitarle la responsabilidad, pero también si hacemos un análisis y decimos qué está pasando en gran contexto que trae eso como consecuencia. Claro, ahí hay un círculo familiar y social, es decir, cuál es la familia de esta niña de 16 años y qué hace y en qué colegio está. Es decir, el Estado cómo ha reaccionado frente a la educación de esta niña de 16 años y la sociedad que alienta, es decir, le echa gasolina al fuego, ¿no? Es decir, en vez pero claro, como todo es monetizar, hay que monetizar. Y followers, y views. Y like, ¿no? Entonces, claro, es una sociedad, yo no sé otras sociedades, pero hay una sociedad enferma.
Hay una sensibilidad y no sé cuál es la profilaxis que hay que aplicarle para sanarla de alguna manera. Yo parto de que es la cultura y la educación. Cuando Es tú decir, comenzaste... cuando un país sin cultura, cuando un país sin cultura no es que quiero decir las bellas artes solamente, no, cultura. Es decir, la cultura de la formación, la cultura de la educación. Y la educación en estos últimos 25 años realmente da mucho que desear. Sí. Si ya era cuestionable la de los tiempos de la democracia, la de estos tiempos es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, vemos a una educación pública, es decir, completamente desahuciada, y a una educación privada privilegiada, es decir, preparadísima, porque ahí sí que están los Y sin mejores, embargo, ¿no? el año pasado, esto es 2025, 23, perdón, me atrevería a decir 23, 24, hubo un análisis que sacó la UCAP en el que hacían un balance de curva de semejanza entre los colegios privados y los colegios públicos, y la línea era muy delgada diferencia. Sí. El perfil, el promedio en los colegios públicos de matemática era de 8.5 y en los privados de 9 o de 10. De lenguaje era una cosa, en los colegios públicos era una cosa como también como de 9.5 y en los privados era de 11. O sea, la curva era preocupante precisamente por la cantidad, siento yo, de información. Bueno, deben haber, no es que yo tenga la respuesta, deben haber muchos motivos, pero yo recuerdo haber leído las estadísticas y decía, claro, hoy en día cuando alguien es conocido porque escribe que K-H-E y no Q-U-E, y así toda la distorsión del lenguaje, cuando un chamo va a presentar un examen, eso es lo que tiene, porque es que es a quien sigue, y es famoso por escribir así, porque tú me vas a raspar mi examen porque yo lo escribo así, ¿no? Y parece tonto, pero de verdad, esas son siento yo, las goticas que van haciendo el río de la ignorancia por completo, ¿no? Y volviendo al tema, por ejemplo, cuando tú comenzaste, ¿hace cuánto? Hace 50 años. Bueno, en teatro. No, en la vida, ¿no? actuar, al No, medio, a escribir, a ser de- artista, o sea, 50. ¿Qué era ser artista en ese momento? O sea, yo soy Javier Vidal, que no me conoce nadie, soy un muchachito que tengo aspiraciones de mostrar algo porque me he preparado, porque siento que tengo un talento para algo. Yo quiero serlo para... ¿qué? Bueno, en mi caso, me habías dicho que no íbamos a hablar de... No, pero no es una biografía, pero, No, pero es sí. esto... En mi caso, pues, era algo desde la infancia, ¿no? Es decir, la necesidad de querer hacer teatro, de quererme expresar en el teatro mejor de cómo me puedo estar expresando como persona, como el Javier Vidal. Y claro, la formación era muy grande, o por lo menos yo tuve la oportunidad de formarme. Primero porque me gustaba. Es decir, yo primero comencé a leer obras de teatro porque algo me interesaba más leer esta cosa que decía, es decir, Hamlet, Ofelia, Claudio, ¿no? Que a lo mejor leer una novela. Me atraía, ¿no? Claro, cuando me meto en comunicación social y veo que hay una materia que se llama teatro en segundo año, digo, esta es la carrera que quiero estudiar, porque yo no sé, mis padres querían que estudiara contabilidad porque teníamos primos y tíos, todos eran exitosos con la contabilidad, y yo hice un año de contabilidad con el título de tenedor. Tenedor, yo digo, ahora falta el cucharón, porque ya soy tenedor de libros, ahora cucharón de libros. Pero era así, claro, cuando el maestro fue Marcos Reyes Andrade, que si me ha quedado algo de Marcos Reyes Andrade, es hacer leer a la gente. Y nosotros en un año tenemos que leer 80 obras de teatro, ¿no? Del teatro moderno incluso, ¿no? No teníamos... porque solamente clásico. No eran clásicos, no, todo lo teatro moderno. Después, por mi lado, empecé a leer a los clásicos, que son los más difíciles de leer. Y entonces, sobre claro, todo que son en verso. A mí me había los de verso. una hermosa competencia de inteligencia, de creatividad, de imaginación, ¿no? En una etapa donde el Estado también, ya he hablado de la palabra Estado, es decir, apoyaba en cierta medida, no todo lo que uno quisiera, es decir, fomentar realmente la creación y reforzar el sector teatral, en este caso, muy específicamente en los tiempos de Carlos Andrés Pérez II con Abreu, con José Antonio Abreu, ¿no? Que fue que él decaplicó el presupuesto de la cultura, decaplicó, es decir, 10 veces más, no duplicó, decaplicó, es decir, eso fue una cosa que, claro, había grupos regionales. ¿Cuál es el presidente? Entonces, claro, el artista
había un respeto al artista, ¿no? Claro, había incluso esa diferencia, es decir, yo hago televisión, yo hago teatro, tú lo habrás vivido. Sí, claro. Tú lo habrás vivido. Los de televisión me llamaban de teatro, los de teatro me llamaban de televisión, los de cine me decían, tú eres muy moquero porque eres de teatro. Y yo decía, ¿pero qué quieren que sea? Sí, porque al final eres un bicho raro, sí, ¿no? sí. En la gente de televisión, Ojo, él viene del teatro, y en la gente de teatro, tú haces televisión. Y tuve la suerte de poder hacer las tres y de ser aceptado y querido en las tres por gente. Yo he hecho hasta fotonovela. Imagínate tú, no, pero es que y radionovela y cosas, pero me refiero a que yo tuve la suerte y me siento muy afortunado de haber pertenecido a los nichos. Tal vez por comenzar desde chamo siempre fui aceptado y querido, a pesar de que escuché ciertos comentarios, pero nada del otro mundo. A gente adulta sí llegué a verlos señalar de manera más fuerte y tajante como este no porque es de televisión, o este no porque es de teatro, o este no porque es de cine, y es como... Porque esas subdivisiones eran lo que tenemos que tener en claro, y creo que robo un poco palabras del maestro Cabruja, es que la cultura no la tenemos que pensar como la guinda de la torta, así como el adorno. Dice, ay, no, el pan. No. La cultura es la cesta de las manzanas. ¿Cuáles son las manzanas? Lo social, lo económico, lo político, lo educacional, el deporte, es decir, toda la tecnología, pero es la cultura. Por eso cuando yo digo que falta de cultura, es decir, es que hay una falta de identidad mismo. Es decir, cultura no son los vieneses, ¿no? Que todos los años tocan los valses de Strauss. No. Nosotros tenemos la cultura que no solamente es arpa, cuatro y maraca. También hay que pensar, si nosotros tenemos una cultura, pero cuando vamos perdiendo la identidad cultural, cuando vamos perdiendo educación, cuando vamos perdiendo formación, es decir, nos vamos a quedar como Adán perdido en el paraíso, desnudo, ¿no? Sin saber para dónde voy. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, bien. O sea, pienso igual. Es un problema generacional, yo no lo voy a ver. ¿Tú crees? Yo no lo voy a ver, no. Tú a lo mejor lo puedes ver porque eres muchísimo más joven, mis hijos, pero yo no lo voy a ver. Esto que estamos viviendo va para largo. Es decir, esta gente del poder pues solamente quiere estar en el poder, olvidándose de todo, olvidándose de todo, no solamente de la guinda de la torta, que pueden pensar ellos que es el Ministerio de Cultura y la cultura, y todas esas cosas, esos muchachitos que hacen teatro, ¿no? Con todo y que el apoyo que tiene una entidad como el sistema, ¿no? Sí, que sí. dice adiós, gracias. Sí. Es decir, ató y bien ató lo que de alguna manera... Es decir, le da un aire a un estado, ¿no? Uno dice, hay un estado musical. Y además que el sistema salva niños. O sea, Es que casi que en lo literal. Es que es sea, para eso, ¿no? Es decir, yo siento que salva niños, como lo decía Eduardo Méndez hace poco en el cincuentenario. Ahí está el futuro, los niños, que son, ¿no? Porque el sistema es formador y transformador en eso, y por eso no es una orquesta sinfónica como pueden ser las otras, ¿no? La Ayacucho y eso. Que hacen sí, chévere, claro. Es eso, pero además es formación. Y lo dice alguien que está dentro de las tripas de esta ballena, donde estoy formando en mi campo. Pero es formador, más que nada es formar y transformar. ¿Por qué transforma? Porque ese niño, que además casi todos vienen. Es difícil encontrar en el sistema a alguien de la clase media alta. La clase media alta va a Mozarteum va directamente al Juilliard de Nueva York, porque tiene recursos y bueno, valga bien. Sino esa persona que viene del barrio José Félix, uno de los mejores tenores que tiene, vive en el barrio José Félix Rivas, donde él dice a veces, mientras cruzo, oigo los disparos, ¿no? Y ese una de las cosas es algo que sabemos que se va a transformar, porque ese tenor, te lo digo ya, es decir, seguro que va a terminar teniendo una carrera internacional. ¿Por qué? Porque va transformándose él, su pareja, su familia, el entorno. Y porque además tiene el apoyo de una organización como el Sistema. Yo recuerdo, gracias a ti, que Daniel y yo somos de los embajadores. He tenido la oportunidad de estar en conversatorios, en eventos, y una de las cosas que más me marcó, que dijo Eduardo una vez, que la tengo aquí además porque me parece que habla de la posibilidad de salvarnos que siempre vamos a tener, es que cuando un niño tiene un instrumento de $8,000, de $15,000, son los mismos, digamos, malandros del barrio los que los cuidan. Les cuidan como que este chamo... No lo toquen. No, o sea, él no entra en el juego de esto, ¿no? Si está en eso, y que muchos
hijos de personas que no viven del todo correctamente, que también tengan problemas de delincuencia o qué sé yo, muchos de sus hijos están ahí porque ellos no quieren que sean como ellos, ¿no? Exacto. Entonces, si hay una capacidad de entender que lo que está sucediendo no está bien, y que quiero para mi hijo algo distinto a lo que tengo yo porque sé que yo vivo con un riesgo, ¿no? La igualdad Y llevar eso a pertenencia, es decir, que el que vaya al liceo José Félix Blanco, es decir, que los alumnos que vayan allá sepan que ese liceo es suyo Sí. y yo lo cuido y lo tengo que cuidar, no tengo que rayar el pupitre, no tengo que echar, pero eso también es cuestión de formación, familia. La igualdad... No existe. Exacto. Bueno, pienso igual. Pero cuando se crea el discurso de que vamos a ser todos iguales cuando yo llegue al poder o cuando yo tenga tal cargo, todos vamos a ser iguales. Demagogia. ¿Por qué se totalmente. sigue comprando a pesar de que queda demostrado de que no pasa igual? Porque ves a unas personas que ofrecen una igualdad y de repente ves que están en estratos distintos a como comenzaron cuando ofrecieron la igualdad y que las personas que los pusieron en puestos para conseguir la igualdad siguen igual como estaban antes o peor, pero con la esperanza de ser algo distinto. ¿Cómo se batalla el discurso de la igualdad que nunca se logra? Sí, bueno, habría un poco de... Eso falta de ignorancia, ¿no? Como diría Cantinflas. Es decir, el hecho de que haya aún un pueblo ingenuo, un pueblo que se deja Perdón, porque no solamente engañar. aquí, Trump No, está no. haciendo lo mismo. Bueno, En Europa hay problemas. También, en Ajá, España exacto. también, sale esto, ¿no? Para que seamos todos iguales, Sí, no sé sí. qué, la cosa. No. Es decir, es demagogia. Lo que hay que decir es que defendamos al individuo, defendamos a la persona, encarguémonos de la persona. Y la persona tiene la suficiente libertad de oportunidades para llegar a donde tenga que llegar. A donde tenga que llegar, porque se necesita de todo, es decir, se necesita el cerebro que dice esto es lo que hay que hacer, y se necesita el señor que tiene que agarrar un clavo y un hilo y tiene que hacerlo, porque el señor que tiene el cerebro agarra el martillo, el clavo y se pilla los dedos, pero después le digo a este señor, no, todos iguales, entonces toma, gerencia la fábrica y se cae, como ha pasado, ¿no? Como pasó cuando yo lo tengo por la familia mía que era narcosindicalista en España, es decir, cuando viene el levantamiento de Franco en Cataluña, triunfa los anarquistas, no entran ni los republicanos ni los fascistas, y entonces mi familia, que eran obreros de las textiles, sacan a los gerentes y entonces ellos dicen, ahora somos nosotros los dueños de la fábrica. Duró un verano, porque después se tenían que comer la tela, porque ellos no sabían decir de dónde venía el algodón y cómo vendo yo la tela a Italia, por ejemplo. Sí. Eso duró, el anarquismo duró, porque después vinieron y dicen, no señores, aquí hay una jerarquía. Qué malo tiene si hay algo bueno en el teatro, es que hay jerarquía. Que el director manda y el productor escucha al director. Exacto. Y después hay una disciplina. Y de ahí para abajo hay un orden. Como también Sí. yo en el teatro, en la música mucho más. Es decir, hay un señor con la batuta que le dice acá, y no sale el del violín. No, que yo quiero tocar. Volvemos otra vez al rollo de la A mí me parece que libertad. debe ser más rápido Vivaldi porque sí. No. Ahí tiene que haber una jerarquía. ¿Cómo se construye? Una disciplina, ¿no? Es que eso la palabra disciplina, Eva a eso. La palabra disciplina es un tema que también ¿Cómo se construye desde la educación un esquema en el que la gente entiende una estructura que te lleve a algo, que por lo general suele ser tener la disciplina organizativa hacia algo? De pensar en el otro. Yo creo que es eso, ¿no? Yo ahora pienso, me acaba de surgir, es decir, esa característica nacional que tenemos de no llegar a tiempo cuando nos dicen una reunión a las 9 de la mañana. No, porque pero que soy venezolano, ¿no? Cuando te dicen a las 9 es que es a las 10. Es decir, ¿y qué pasa? Que no estás pensando en que hay una persona que llegó a 5 para las 9 y se quedó ahí. Y entonces, claro, a la media hora viene alguien y dice, no, es que esto es así. Es que no has pensado en el otro tampoco, ¿no? Y ahí nuevamente entramos, libertad, responsabilidad, y entra el elemento de el otro. Coño, piensa en el otro. Y para la vida, porque además siento que en general,
cuando se cae en cosas de corrupción, cuando las personas aceptan participar de la corrupción del mundo, porque está pasando en todos lados. Y dices... ahora que dice, es que hay un libro que escribió la hija de Hans Neumann, no me viene ahora el nombre, me disculpan. Bueno, la hija de Hans La Neumann. hija de Hans Neumann, que es sobre la vida de Hans, ¿no? Uh-huh. Que el checo llegó a Venezuela, la historia es bellísima, pero ella comentaba que el presidente de Corimón, ¿no? Pinturas Montanas, etcétera, ¿no? Al final terminó siendo también socio de Teodoro Pekov cuando hicieron el primer... Tal cual, ¿ok? Tal cual. Uh-huh. Ellos fueron fundadores de él como capitalista, ¿no? Y entonces, claro, él era una persona que con esto de los horarios eran graciosos, porque la Fundación Neumann nos ayudó mucho al principio en el teatro, y entonces el horario era reunión 9:27 minutos de la mañana, segunda, las 10:13 minutos, como si fueran paradas de tren europeo, ¿no? ¿No? Y claro, ella decía que a veces lo llamaban para una reunión y él se iba con su hija, y qué sé yo, a las 8, y él llegaba como a las 5 para las 8, y a veces tenían que esperar media hora, 3 horas. Y claro, ella decía, mi papá nunca se acostumbró a no dejar de ser puntual. Que verbigracia. Es decir, si hay algo que yo digo, es que no, si a mí me dicen, yo vengo a la hora. Y si llego 5 minutos tarde, es decir, para mí es lleno de excusas. Dice, discúlpeme, pero mire, es que estuve 4 horas buscando estacionamiento. No sabía, no calculé esa parte dentro del tiempo. Claro. El tiempo es muy importante para también desarrollar la libertad. Y hay un autor que no recuerdo, un español, que yo escuché decir hace poco en un conversatorio online que me puse a ver de él, que decía que hay que reforzar la educación y la cultura desde el entendimiento de quitar... él no hablaba de viveza, pero es lo que nosotros conocemos como viveza, que es esto sentir... Bravo. Sí, que es sentir que... él decía, la educación es poder robar y no hacerlo. Es poder matar y no hacerlo. Es poder mentir y no hacerlo. Eso es tener educación. O sea, tener educación es cuando... Y utilizó sus palabras parafraseadas. Decía, tener educación es entender que si robas, vas a desestabilizar un sistema de, digamos, de entrega de ese dinero. No, nuestro ejemplo más fácil sería muchas veces el dinero que tú aceptas que es mal habido, y le tocaba unas gasas a tratamientos oncológicos, a chamitos, a tratamientos de niños quemados, de cualquier, de una aguja, o sea, lo que sea, y al tú aceptarlo, porque te crees pila, porque dices, si no roba tú, roba otro, si no sé qué, todo el mundo lo está haciendo, tal... No tan solo que muestra falta de educación, porque hoy en día además es casi que un orgullo decir, bueno, sí, llámame maleducado, pero me estoy comprando mi casa. O tengo mi camioneta el último año porque sí, no importa ser maleducado si tengo una camioneta con aire acondicionado. Pero cuando empiezan a aplaudir precisamente eso, yo he escuchado madres decir, sí, mi hijo puede que robe, pero yo estoy orgullosa porque no se está muriendo de hambre. ¿Qué hacemos con eso? Cuando ahí se empieza a generar una especie de complicidad que lo que hace es destruir las generaciones que vienen. Estamos perdiendo humanidad. Estamos perdiendo humanidad. Es decir, cuando el hombre comienza a ser hombre, comienza a ser civilizado, cuando comienza a distinguir moralmente que no hay que robar, no hay que matar, no hay que mentir, ya que utilizaste esos 3 verbos activos, ¿no? Y bueno, la religión de alguna manera entró en juego, ¿no? Con la cuestión de los 10 mandamientos de Moisés, es decir, uno de ellos no matar, no desear la mujer de tu prójimo, que hoy en día eso queda un poquito ya... Poliamor. Alejado, pero... Porque si no, somos animales. Es decir, el tigre cuando tiene hambre mata. Y si hay alguien que tiene el venado acá, agarra y se lo roba. Sí, pero son animales que están sobreviviendo. Y claro, es una falta de humanidad. Y echarle la culpa siempre al sistema, echarle la culpa a la sociedad. Es decir, no, tienes que también ser un sobreviviente de la civilización. Esa escena primigenia a principios del año 99, ¿no? Y cuando el presidente insepulto, que en gloria esté, encuentra a una persona que dice, no, tengo hambre, y le decía al cardenal, dice, usted no robaría,
para darle de comer a eso. Es decir, eso marcó también una desestructuración de nuestra Yo no nuestra sabía eso, me sociedad. estoy enterando de eso en este momento. Ah, No no, sabía porque que eso había sucedido. eras un niño. Por más que creas que me haya documentado ese momento, ves que siempre hay algo que aprender. Entonces, no sabía claro, que eso sucedió. ese momento fue una desestructuración, porque si desde el poder está creando esa imagen, es que, papá. Claro, como que, si él lo está diciendo. Siendo el líder, si está diciendo el líder, porque para aquel entonces era el líder, era el presidente, y era el líder. Y no tenemos que crear eso como una normativa, porque se deshumaniza la civilización. Del lado artista, los artistas y su responsabilidad, porque las cosas han cambiado. Han cambiado desde que tú comenzaste, desde cómo era cuando Aristófanes, han cambiado. Y muchas veces yo he escuchado, por cierto, citando también al maestro Cabrujas, en un conversatorio que yo tengo de él, que lo escucho casi que siempre, hay una cosa que él dice: yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que unas obras de teatro son mejores que otras, dependiendo del tiempo en el que se presentaron, porque él dice, tú no puedes comparar una obra de Eurípides con una obra de Tennessee Williams, porque sería injusto, son tiempos distintos. No es que él dice, no es que una obra es mejor que otra, es que son distintas, porque pertenecen a espacios, a momentos distintos. En este momento, en el que ser artista está tan democratizado, porque ya tú te compras un celular, te abres una cuenta y publicas y ya eres artista. Como yo muchas veces escuché decir a grandes profesionales, cuando alguien señalaba, esta fulanita no es actriz o fulanito no es actor, y dijeron, ya hizo una obra de teatro, se montó en un escenario, ya es actriz. Si es buena, si es mala, si va a ser grande, eso no lo sabe, eso lo dirá el tiempo, pero si ya grabó una escena en una novela, ya es actor. Y agarrándome de eso un poco, digo, bueno, alguien que publique ahorita un video bailando, ya es bailarín. Alguien que publique un video cantando, ya es cantante. En estos tiempos que están todos estos conceptos tan abiertos y tan como que todo se puede y no sé qué, ¿cuál sería el llamado de alguien como tú, con tu trayectoria tan ejemplar, que sigues además activo, brother? Que es una de las cosas que yo siento que habla de tu calidad y de tus ganas de seguir construyendo país, además de todo esto. ¿Cuál sería el llamado para estas nuevas generaciones que estén escuchando el programa hasta ahorita, que diciendo, que aguante, oye, este pana, ¿no? qué fino este pana todo lo que está diciendo, y ahora, ¿cuál? Formación, ¿no? Yo creo que es formación, una formación individual que no parte solamente de esto, ¿no? Porque esto es una maravilla, esto es una enciclopedia que tú tienes en documentos en las PDF, manos, y se ¿no? consigue todo ahorita. Yo perdí, ahora, es decir, hago un paréntesis y después me recuerdas por dónde andaba. Yo perdí el libro de la poética de Aristóteles de Capelletti, que me parece que es una de las mejores traducciones. Entonces digo, ¿cómo hago? Entonces, claro, me metí acá y entonces empecé y lo encontré. PDF, y listo. PDF, tal, yo, ay, mira, ya lo encontré. Es decir, caramba, es decir, creo que hemos sabido la potencialidad que tenemos con este trabajo, porque eso ha sido el futuro. Cuando yo tenía tu edad o más joven, me creía que el futuro era un cinturón que nos hacía volar, ¿no? Ese va a ser el futuro. Carro sin caucho, sino volando. No, el futuro resultó que fue esto, que lo tienes en el bolsillo y vas con él en el bolsillo y tienes una enciclopedia. Es decir, ahorita porque no tenemos tiempo, digo, el libro de Hans Nume hubiésemos dicho papá, pero no está. Mira, Ariana tal, porque creo que se llama Ariana tal, ¿no? Ahora cierro el paréntesis y de qué me... los artistas nos están escuchando, los chamos nuevos, claro, que dicen, mira, lo que pasa es que esto es muy intelectual a formarme, porque yo lo que quiero es ser TikToker. Bueno, pero claro. Pero también hay un llamado a responsabilidad. Hay una responsabilidad también de algunos de nuestros artistas que se han metido en esta onda de que el TikTok, el TikTok, el rey del TikTok, la reina del TikTok. Y claro, es el mensaje que estás mandando, porque dice, no, es que yo estoy viviendo ahora de eso. Y yo digo, bueno, bienvenida, ¿no? Cada uno se arrima la sardina a la brasa como puede. Pero la cuestión es tener formación, porque... Es decir, llegará un momento que eso no es que te va a pasar la factura, sino que te vas a quedar si no... Si yo me hubiese quedado, yo a los 10 años de carrera ya era Javier Vidal, es decir, me hubiese quedado allí. No, la experiencia no es tener
50 años repitiendo el primer año de experiencia. La experiencia es una acumulación de trabajos donde entran los éxitos, los fracasos. Benditos sean los fracasos. Si no, no puedes distinguir el éxito. Sean ¿no? los fracasos, No, sí. no puedes distinguir el éxito. Dices, no, es que yo soy un hombre de éxito y todo. ¿Cómo lo sabes? Claro. No, ¿Cuál lo es la sé comparación, ¿no? porque, bueno, cuando escribí esta cosa no funcionó y cuando hice esto, oye, qué bien que hice. Me hice a mí, en principio, porque uno es muy vanidoso, pero qué bien hice para quien estoy trabajando. Es decir, si hay algo lo más gregario que hay, lo más humano que hay, es el teatro. Mucho más, por supuesto, que la música, que con todo es también como la plástica, que la arquitectura, porque música, con todo el respeto, es decir, no tiene una carga de contenido. En cambio, el teatro tiene la carga de la palabra, y la palabra es idea. Por eso el teatro es más perseguido que la música. Y bueno, y el cinetismo no digamos, ¿no? Es decir, el cinetismo sí, muy bello, muy decorativo, la cuestión, el penetrante y tal, no sé qué, pero eso no hay, ahí no hay una carga, Sí, no, pero el no teatro te paras con la palabra y dices, esto está mal, el y personaje entonces, piensa que esto... por eso siempre ha sido muchísimo más perseguido y por eso hemos sido muchísimo más estigmatizados, ¿no? La A de estar apartado. Por eso somos comediantes cómicos de la legua. ¿Por qué? Porque teníamos que vivir a una legua del urbano y teníamos que ser enterrados a una legua de lo Mira, urbano. viste que uno con Javier aprende siempre cada rato. Estas cosas me encantan. Javi, la diferencia. Vamos a ir cerrando. Diferencia o similitud. O sea, lo que quiero decir es como civilizado. Cuando tú utilizas eso. Siempre te lo he querido preguntar. Bueno, Javier, ya va. Javier termina las funciones hermosamente, invitando a la gente, dándole las gracias que van al teatro y diciéndole, bueno, el teatro nos hace más civiles, más civilizados para luchar en contra de la barbarie. Ok, civiles civilizados. es una extensión, ¿verdad? Ok. Es decir, lo civil para diferenciarnos de lo militar, lo religioso, es decir, Ok. lo civil es ser laico. Y la civilización, porque la civilización parte de lo civil. La civilización no parte de lo militar, incluso diría que la civilización no parte tampoco de lo religioso, sino de lo civil, ¿no? Del ágora, no de la Acrópolis, del ágora. No tampoco del Parnaso, ¿no? Sino del ágora. Mañana, yo Creo, siempre... pero es una extensión, ¿no? Porque pero siempre te lo voy a y claro, preguntar. como para Venezuela es muy importante lo de la civilización y barbarie, Doña Bárbara, Sí. Rómulo Gallegos y tal, no sé. Mañana yo soy presidente y te llamo y te digo, eres el ministro de Cultura. ¿Cuáles son los primeros 3 decretos que lanzas? Si tuvieras que hacerlos rápido, así como, Javi, pero estoy montándonos ya porque el lunes hay que lanzar los decretos. Bueno, en primer lugar tengo que pedirle que me renuncien todos los presidentes de las entidades autonómicas y todas estas cuestiones de arte y hacer una auditoría. Es que no puedo hacer decretos todavía. No, pero suponiendo que pusiste todo en orden, todo está en cero, aquí está, pum, poner teatro. Disculpa que te incite a una de las respuestas, pero poner teatro como una de las materias de educación desde que los niños están en primaria. Lo primero que haría es reunirme con todos los gobernadores y alcaldes y decirles un teatro en cada municipio. Que el teatro es un centro cultural, que no solamente van a hacer teatro, sino es un centro de formación. ¿Cómo hacen? Ustedes vean cómo hacen con sus... Meter filosofía y teatro desde que los niños están en primaria. En educación en el teatro. Porque mucha gente, yo cuando digo eso, explícalo. Hubo un momento que en la democracia hubo esa materia, la colocaron con materia y... Se disolvió. Porque no es a juro ser actor. La gente no entiende que estudiar teatro no es porque quiere ser artista. Como música. Es decir, aprender, es decir, que tienen que aprender 4 todos, desde primaria, un 4 en la mano. No solamente responsabilidad del sistema, no, educación. Y que se llame la materia 4 y todo el mundo ahí rácata. Claro. ¿Por qué? Porque también es una cuestión del cerebro que te da una ¿Y con disciplina. el teatro? Y con el teatro también, por supuesto. Hacerlo como materia de representación, porque le sirve para la oratoria, le sirve para la expresión, le sirve para comprender al otro, a lo otro y al otro. Es un trabajo de colectivo, es un trabajo gregario, es decir, de responsabilidad gregaria, ¿no? Junto con lo otro que, bueno, los de deportes que sigan con su béisbol y con su básquet y todo. claro. Waterpolo, Sí. en fin. Es que lo que siempre he dicho, excursionismo. Yo en el Calaré fundé la revista Juventud, después el teatro, hice el grupo excursionista, tú te imaginas, así yo, pero un grupo excursionista, y después
grupo casi como de catequesis, ¿no? Claro. Que nos servía también porque era como hablar para hablar en público. Hacerlas estas materias obligatorias, no ni siquiera de opcionales, no. Claro, Tienes claro. que ir y se va a Matemática, compartir lenguaje, historia, y te va a geografía, salvar en claro. matemática. Claro, aunque crean que es mentira, te va a salvar en castellano, o sea, te va a salvar en muchas cosas, porque además lo que yo siempre digo, poner a los chamos desde primer grado a leer Romeo y Julieta, los va a hacer, no es una cosa de románticos, los va a hacer entender las dimensiones del amor, ponerlos después a estudiar Macbeth, los va a hacer entender las dimensiones del poder y de la avaricia, Hamlet los va a hacer entender muchísimas dimensiones humanas. Sí. Por dar ejemplo, porque tenemos dramaturgia venezolana también que se puede estudiar. Yo me acuerdo y la que... castellana tenemos a Calderón. claro, López, sí. Y después tenemos a Lorca. A Cervantes, o sea, hay cosas que dices, ya va. Y acá también, como tú dices. Claro, porque digo, yo recuerdo que el primer libro que yo me leí en mi vida, yo estaba en 5º grado y nos mandaron a leer, nos mandaron a comprar Casas Muertas. Y yo lo empecé a leer en mi casa, porque decía, ¿qué es esto? Yo tenía noción de los libros por todos los que veían en mi casa, y cuando me acuerdo, era un librito chiquitico con la portada de unas casas como pintadas ahí, no sé qué. De verde, Sebastián, estábamos en la muerte de Sebastián, no sé qué cosa, y yo así como, ¿qué? Y me lo empecé a leer sin parar. Cuando llegué a clase ya casi que me lo había terminado, por la fascinación de Miguel Otero Silva para contar la Venezuela del momento, para tener contexto, y me ayudó en las clases de historia, me ayudó en las clases de lenguaje, me ayudó en la vida, en general, en el arte. Entonces siempre he pensado que eso, y que alguien como tú lo vale, pues gracias, Javi, gracias. Pero te digo que no tengo ningún interés de ser ministro de Cultura. Déjame que llegue a la presidencia y veo cómo, pero tú tienes que estar ahí, en algún lado. Mira, Javi, gracias. No, Te gracias amo. a ti. Sabes que te agradezco muchísimo que me dejes ser parte de tu familia y de tus hijos elegidos. Y que bueno, que es un placer haberte tenido acá, haber dejado este legado. Gracias por haberte permitido dejar este legado aquí, porque para mí siempre va a ser un orgullo que tú seas de los primeros invitados de este podcast. Bueno, ha sido interesante, ¿verdad? Sí, Hasta que nos callen. Hasta divertido. Esto nos quieren callar ya. Ya.